El día de hoy vamos a revisar un tema que se va a dividir en dos partes. La primera es indicadores de gestión y la segunda auditoría, pero todo en el marco del SERUM, ¿no? Y hablar de estos temas es un poco, tal vez, complicado y casi alejado para ustedes. Yo en su momento también, cuando salí de pregrado, pues muy pocas veces o en algunas pequeñas o contadas oportunidades hablamos de indicadores de gestión, o no sé si ya dentro de la currícula de ustedes en las universidades tienen el tema o el curso de administración o gestión, pero en realidad durante los 6 años nunca se nos dan clases de administración y gestión, ¿o sí? ¿Sí? No, ¿verdad? Todo es prácticamente asistencial. Sin embargo, hoy en día es necesario tener un poco de conocimiento de administración porque al lugar a donde ustedes vayan, y precisamente ahora que van a ir al SERUM, probablemente ocupen el cargo de una jefatura, van a ser jefes de un establecimiento de salud, de cualquier nivel, ¿no? Entonces es necesario tener por lo menos unos conocimientos no tan amplios y no tan ahondados en sí del tema, pero sí conocimientos básicos. Y creo yo que uno de estos conocimientos básicos, porque también va a ser de su día a día, es los indicadores, tanto de salud como de gestión. Y la otra parte de auditoría médica, hoy en día saben ustedes que las personas cada vez están más enteradas de la salud, cada vez hay más denuncias con respecto al acto médico por negligencia, muchas de ellas infundadas, pero en estos últimos 10 años el incremento de los casos de negligencia o de denuncias por supuesta negligencia se ha incrementado. Y obviamente hay necesidad de responder de alguna manera para poder prevenir o en todo caso evaluar cuando hayan este tipo de situaciones. Pero evaluar de una manera no para buscar culpables, sino para buscar qué es lo que falló en el proceso de atención de un paciente o en el proceso de atención en salud como tal. Y para ello está obviamente la auditoría médica. No sé si en el SERUM llegarán a hacer eso, pero nosotros tenemos un marco normativo vigente desde el 2016 en el que se regula cómo es este procedimiento de auditoría médica. Y en los diferentes niveles de atención se requiere de que haya un comité de auditoría médica. Y probablemente ustedes, quizás durante todo el año de SERUM, puedan formar parte de un comité de auditoría, quién sabe, ¿no? Entonces, son dos temas, creo yo, importantes. No me he presentado aún, mi nombre es Aldo Quispe Suárez, soy médico especialista ya con más o menos 9 años de experiencia. Soy médico especialista en gestión en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor de OPS desde hace un par de años, y estos temas para mí sí son bastante frecuentes porque también soy auditor médico. Entonces lo que vamos a ver hoy día es estos dos temas, pero relacionados un poco a lo que ustedes van a hacer en su SERUM, para que de alguna manera les pueda servir. El primer tema es indicadores de gestión. Y para entrar en sí, hablar de indicadores de gestión, es necesario saber qué es un indicador. Y no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer este cuento famosísimo, o han visto de repente en caricaturas o en películas, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como somos pocos, vamos a participar. Les voy a pedir a ustedes que no solo yo soy quien va a ser quien hable, sino también ustedes van a participar. Para ello, obviamente, como ya me he presentado, no en este momento se van a presentar todos, pero a medida que vayamos conversando, les voy a pedir sus nombres y vamos a participar, ¿sí? Como somos pocos, no va a haber ningún problema. A ver, tu colega, el de lentes, ¿cuál es tu nombre? Luis Jara. Luis Jara. Luis, ¿has tenido oportunidad de ver o leer esta obra? No. ¿No?
Bueno, algo raro, ¿no? ¿Quién ha tenido oportunidad de ver o leer ¿Tu nombre cuál es? Carla. ¿Tú sí has visto? Y bueno, ¿y recuerdas este pasaje? ¿Podrías leernos para ver cómo lo interpretan esto? ¿Puedes leerlo, por favor? Viniendo de Chile, empezó a irse tímidamente, pues no estaba del todo seguro de si le gustaría este tratamiento. Pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Nina de Cheshire, ¿podría decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomo. Ok. Muy bien. ¿Qué se podría interpretar de esta, o por qué creen ustedes que les he puesto este pasaje de la obra de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuál es tu nombre, colega? Margie. 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 ¿Qué opinas? Estamos entrando a hablar del tema de los indicadores, ¿no? ¿Y por qué crees que he puesto este pasaje? ¿O qué podrías interpretar de este pasaje? Hay una parte importante que está en los últimos 2 párrafos, ¿no? O los últimos 3 párrafos, en la que dice, el gato le dice, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dice que no le importa mucho el sitio, y obviamente entonces tampoco le importa el camino que pueda tomar. Lo he colocado esto porque de alguna manera nuestra vida está llena de indicadores, nuestro día a día está llena de indicadores, no necesariamente indicadores de salud, somos médicos, todo lo vamos a relacionar a salud, no, sino indicadores en todo, en lo que hagamos o en lo que hacemos día a día. ¿Ustedes creen que es importante medir algo? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre, colega? ¿Katy? Katy también, ¿no? Aquí, ¿tú también eres Katy? Carla, Carla, Katy, Carla. ¿Es importante que se mida algo en nuestra vida? ¿Qué mides tú diariamente, Katy? ¿Qué tan productivo estaba el día? Perdón, ¿qué tan productiva has estado el día? Wow. Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu resultado? Ajá. Bien. Un ejemplo, ¿qué tan productiva ha sido su día? ¿Tu nombre, colega? ¿Cuál es? Andrea. Andrea, ¿usualmente mides algo durante el día? ¿O controlas algo? Perfecto, el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Tu nombre, colega? Héctor. Héctor. Héctor, día a día, ¿mides algo? Las calorías. Las calorías. Ah, perfecto. Son ejemplos comunes, sencillos, que se miden. Así como esos indicadores comunes, existen otros indicadores, tal vez más importantes que otros. Por ejemplo, tenemos indicadores económicos, indicadores de pobreza, indicadores de salud. Y lo que nos junta el día de hoy es para hablar de indicadores de gestión. Pero esto es importante, lo que se menciona en esta diapositiva es importante. Si no lo mides, no puedes mejorar lo que estás haciendo. Los ejemplos que han dado, por ejemplo. Nuestra amiga Katy ha dicho que mide cuán productiva es. Si no midiera eso, pues de repente sus días serían tan o menos productivos que el día anterior. ¿Se dan cuenta que qué importancia tiene el medir? Por ejemplo, nuestro amigo dijo las calorías. Él está en un proceso de repente de mantener su organismo en buen estado y obviamente lleva un control de sus calorías. Si no llevaría ese control, si no mediría, no pudiera medir, obviamente no tendría el resultado de aquí a unos 6 o 7 meses o al tiempo que haya propuesto.
El tiempo es importante medirlo. El día de hoy, por ejemplo, tenemos 3 clases y yo iré midiendo cómo vamos en la presentación para que durante esas 3 horas podamos terminar los 2 temas que en sí son bastante amplios, pero que vamos a reducirlos. Entonces, colegas, todo lo que hagamos o todo lo que hacemos día a día se puede medir. Y si nosotros esperamos mejorar algo, sea lo que sea, si esperamos mejorar o tener algún resultado beneficioso para nosotros, obviamente lo tengo que medir. ¿Qué es un indicador entonces? Un indicador es un marcador mesurable. Mesurable quiere decir que se puede medir. Útil para conocer el estado y el comportamiento de un objeto que se desea interpretar. ¿Y qué es ese objeto? ¿Qué puede ser el objeto? Ya han puesto hace un momento los tipos o las cosas que se miden día a día. El tiempo, calorías, la productividad. ¿Qué otras cosas ustedes creen que se pueda medir? ¿Qué objetos, por ejemplo, ya entrando un poco de repente al tema de gestión, se pueden medir? ¿Se puede medir una organización? Por supuesto. Una pequeña parte de la organización denominada unidad orgánica, también. Un proceso, también. Si hay algo que no puedan entender, lo preguntan en su momento. ¿Ustedes saben bien lo que es un proceso? ¿Tienen conocimiento, tienen un alcance? ¿Alguien que podía darnos un alcance? ¿Qué es un proceso? Una serie de pasos. Excelente, muy bien. Por lo menos deben tener esa idea. Una secuencia de pasos que tienen una entrada y obviamente van a tener una salida, pero transformada. Eso es un proceso, es un ciclo de pasos, ¿ya? ¿Se puede medir un proceso? Por supuesto. Un sector, si hablamos de sector, por ejemplo, de los sectores productivos o no productivos que tenemos en nuestra, como ministeriales, sector salud, sector agricultura, ¿pueden ser medidos? Por supuesto. Pero también objeto puede ser un país. Yo puedo medir todo lo relacionado a un país, a una región, a un ambiente externo, una persona, animal o cosa. Todos esos son objetos, entre comillas, que de alguna manera tienen posibilidad de medirlos. ¿Por qué emplear indicadores? Ya hace un momento hemos hablado un poco de qué es lo que se mide día a día. Pero, colega, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Valeria. Valeria, ¿por qué crees que se deben de emplear indicadores? Para lo que sea. Incluso lo he mencionado, pero de repente tú tienes otra idea. Para ver cómo ha avanzado un proceso. Ya. Y de acuerdo a ello, más indicadores que en un tiempo puedo ver qué tan productivo ha sido. Ya. Bueno, ha mezclado varias cosas de las que ya se han mencionado. ¿Por qué crees que es necesario utilizar indicadores en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es tu nombre? Luis. No. Frank. Frank. Luis, sí, hace rato me dijiste Luis. Frank. Bueno, más que nada como una forma de monitorizar, ¿no? El cambio que se da en ciertos parámetros, ¿no? A través del tiempo. Han dicho dos cosas importantes. Uno, para ver si yo estoy de alguna manera acercándome a la meta. Y el otro, otra cosa importante, monitorear. Que es casi lo similar, va a ver cómo va el avance. Muchos autores, matemáticos, científicos, escritores incluso, han coincidido en esto y de repente ustedes van a ver, tal vez compartido en Facebook, compartido vía WhatsApp, a veces o podrían encontrar esto. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre, o en todo caso no sirve de nada. ¿Quién lo dice eso? Un físico y matemático británico, ¿no? William Thomson. Pero no es el único que llega a esta conclusión. Como les digo, hay muchos autores, escritores incluso, que han llegado
a concluir esto. En realidad, ¿por qué es necesario emplear indicadores? Para resumir, de todo lo que se dice, es porque no se puede planificar ni ejecutar o controlar lo que no se mide. Estamos hablando de indicadores en general, ¿eh? Todavía no entramos a la parte de indicadores de gestión. Ya entrando un poco a ver algún tipo de indicador o como ejemplo, ¿el número de habitantes en el Perú será un indicador? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Por supuesto que es un indicador. Esta es la estructura de la población peruana por grandes grupos etarios desde 1950 hasta una proyección del 2050. Actualmente, ¿cuántos pobladores tenemos? ¿Cuánto es nuestra población? Eso sí, de hecho, que lo saben. Ustedes saben que médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y obviamente es necesario, ¿cuánto? 33 millones. 33 millones. Fuente. Es lo que recuerda. ¿Sabes cuánto más o menos tienes? ¿No? Tú 31 millones, casi llegando a los 32 millones, de acuerdo al INEI. Y saben sí que es el INEI, ¿no? Sí saben. No creo que ustedes estén como los chicos reality, ¿no? Y si no lo saben, le decimos no lo sé, y pues vamos a conocerlo todo. Lo que se pueda el día de hoy. Más o menos estamos por encima de los 31 millones. Y si ustedes ven dentro de ese cuadro rojo, hay indicadores como la tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de migración neta, tasa global de fecundidad, que obviamente son indicadores importantes para nuestro país. Y ustedes ven cómo ha ido variando en el tiempo, con el transcurso de los años, o en esos periodos que se menciona ahí, desde el 50 hasta el 2017, y una proyección al 2050. El año 2017 hemos tenido, pues ya lo hemos pasado, alrededor de 31.826.000 habitantes. Y se estima que para el 2050 seamos 40 millones de habitantes. Es importante tener este dato porque muchas de las cosas o muchas de las políticas que se implementan obviamente tienen que obedecer a la cantidad de pobladores o de población que tiene el país. Entonces, un indicador importante es obviamente la cantidad de pobladores o la población que tiene el Perú. Otro indicador importante dentro de nuestra economía, ya vamos a llegar un poco, un ejemplo más preciso, es el Producto Bruto Interno. ¿Han escuchado hablar del Producto Bruto Interno? Sí, ¿no? Sí lo han escuchado, de hecho. No es necesario tal vez que lo sepan, pero por lo menos tener una idea. Es la cantidad que se gasta en un determinado periodo, tanto de la parte productiva como de servicios en un determinado país o de una determinada región. Por ejemplo, el 2016, un dato exacto que se tiene, también fuente del INEI, el Producto Bruto Interno fue de 192 miles de millones de dólares en el Perú. Del 2016 al 2017 solo incrementamos en un 2%. El Banco Mundial estima que este año vamos a subir un 4%. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va de la mano con el poder adquisitivo que tiene cada persona dentro de un determinado territorio. El Producto Bruto Interno tiene un indicador más preciso que es el Producto Bruto Interno per cápita. ¿Qué quiere decir per cápita? El gasto, no, perdón, la cantidad de dinero traducido de tanto la productividad, tanto de niveles de productividad como de servicios que tiene una persona. Per cápita significa por persona. Si estos 192.000 millones de dólares era en toda la población, en el 2016 estábamos por 30 millones, dividido eso en 30 millones, salía más o menos a 6.045 dólares al año. Es lo que tenía per cápita el Perú el año 2016. Como les digo, el Banco Mundial ha estimado que este año vamos a mejorar. Y si mejoramos, obviamente mejoran muchas cosas. Esto depende
de todas maneras, de la exportación, de todos los niveles productivos que hay al interior del país, y obviamente uno que otro sector pueden contribuir más o en mejor medida que otros. Construcción, agricultura, qué sé yo, ¿no? Son indicadores macroeconómicos que obviamente los escuchamos día a día, pero tal vez siempre es necesario tener en cuenta un poco de conocimiento de ellos. Otro indicador importante también a nivel nacional es lo mismo, ¿no? que lo que mostré hace un momento, el gasto per cápita mensual por departamentos, para que más o menos ustedes vean cuál es en qué lugar tiene más per cápita el Perú. Obviamente Lima es el que tiene un mayor per cápita, y si ustedes saben, no sé a quiénes les tocará ir a un sitio o al sitio más pobre del Perú, que tienen idea de cuál es, qué región es. Huancavelica. ¿Qué crees, Luis? Cajamarca. Ahí está, mírenlo, ¿no? Ahí bien claro dice, ¿no? Si ustedes ven, el 2015 fue lo que está a su mano izquierda y el 2016 en su mano derecha. En ambos años, el sitio más pobre, demostrado incluso con el per cápita mensual, fue Huancavelica. Así que Huancavelica es una de las regiones, es la región más pobre, ¿no? Seguida obviamente por lo que ha mencionado Cajamarca, que están por ahí. Tal vez ha sido un poco extraño de repente hablar del Producto Bruto Interno, y esto quizás resulte un poco más extraño todavía para ustedes. Ustedes tienen conocimiento que hace un par de años teníamos los objetivos de desarrollo mundial, o objetivos mundiales, ¿cómo? Sí, los objetivos del milenio, que se han traducido o se han transformado en objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto quién lo determina? ¿Saben? Incluso ahí a veces suspenden, como este 13 y 14, hay una reunión. Este 13 y 14 es feriado, ¿no? ¿Por qué es feriado? En la Cumbre de las Américas, perfecto. Y también hace un par de años atrás hubo unos feriados por una reunión también importante. ¿Quién sabe? El que participa más le voy a dejar un premio. Hace un par de años sucedió eso. Y también declararon feriado y todo, porque se reunieron ¿quiénes? La PEC, perfecto, la PEC. Y eso de la PEC va unido a no sé si ustedes han escuchado, la OCDE. Para entrar a la OCDE es necesario tener o cumplir ciertos objetivos. Y este año, o en ese año, se han constituido o se han determinado 17 objetivos de desarrollo sostenible en diferentes aspectos. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen 241 indicadores. 251 indicadores, y miren todos los aspectos que evalúan estos objetivos de desarrollo sostenible. El número de indicadores, y en el censo que se realizó el año pasado, ¿en qué mes se realizó el censo? En el mes de octubre, hubieron preguntas relacionadas a estos objetivos de desarrollo sostenible. Algunas de forma directa y otras de forma indirecta. Obviamente han dejado de lado muchos de los indicadores, porque iba a ser un poco más tedioso hacer la encuesta. Pero se dan cuenta que para todo, para la parte económica, para la parte de objetivo de desarrollo sostenible, antes denominados objetivos del milenio, es importante o se utilizan los famosos indicadores. Ya entrando un poco a la parte de salud.
¿Qué es un indicador en salud? Hace un momento decíamos que el indicador son relaciones cuantitativas entre dos cantidades o variables susceptibles de ser observadas y la característica que tenía hace un momento la definición, también medidas, asociadas a eventos determinados y que adquieren importancia cuando se les compara con patrones de referencia. Aquí ya va entrando un poco más, se va extendiendo la definición, porque si yo defino un indicador, obviamente tengo que compararlo con algo, es decir, tener un estándar. Por ejemplo, nuestro amigo está midiendo sus calorías. ¿Para qué? Porque obviamente, de acuerdo a lo que él considera óptimo, llegará a un tipo de calorías por día. Entonces se dan cuenta que ya va teniendo un poco más de contexto la definición indicador. No solamente es medir, sino también lo necesito comparar con un estándar. Si no tengo el estándar, obviamente voy a medir y tal vez no sirva de mucho. Son medidas de síntesis que contienen información relevante sobre determinados atributos y dimensiones del estado de la salud, así como del desempeño del sistema de salud, y que vistos en conjunto intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. Esto ya en sí una definición de qué es un indicador de salud. ¿Qué indicadores de salud conocen? Ya, de hecho que no conocían los indicadores económicos, los indicadores de repente de población o los indicadores de desarrollo sostenible. Pero de hecho que sí conocen indicadores de salud. Eso sí ya sería imperdonable. Un ejemplo de indicador de salud. Mortalidad materna. Excelente. ¿Y sabes qué tan bien o mal vamos? ¿Te interesaría conocer ese dato? Vas a ir a tu Serum. ¿Es frecuente o no en el Serum tener la posibilidad de estar frente a una mortalidad materna? Cuando sucede una mortalidad materna se activan todas las sirenas. Obviamente a nivel del sector, ¿no? A nivel del ministerio, hacen investigaciones. Espero que no se enfrenten a ello, pero uno nunca está libre de nada, así que a estar preparados nada más. Otro indicador de salud, tasa de natalidad. ¿Sabes qué es tasa de natalidad? La cantidad de nacidos. Ya, muy bien. Mortalidad materna, natalidad. ¿Algún indicador de salud que conozcas? Tasa de fecundidad. Excelente, tasa de fecundidad. De hecho, han dicho, en sus ejemplos así precisos, han mencionado los indicadores más importantes que de repente van a ver en su Serum. Mortalidad materna, fecundidad y natalidad. Muy bien. ¿Por qué es útil e importante un indicador ya no de forma general, sino un indicador de salud? Porque constituyen instrumentos y sus resultados, insumos para el análisis e interpretación de los fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud. Si mi tasa de mortalidad materna está elevadísima entre un año y otro, ¿la región tendrá que tomar medidas al respecto? Sí. Si mi tasa de natalidad ha sobrepasado en estos 3 últimos años lo que tenía como resultado hace 4 años atrás, ¿tendrán que tomarse medidas? ¿Sí? Si tú fueses ministra de Salud y ves que la tasa de natalidad en las regiones más pobres está desproporcionadamente elevada, ¿cuáles serían tus medidas? A ver, excelente. ¿Se dan cuenta entonces cuál es la importancia de lo que hemos leído, ¿no? Constituyen instrumentos y resultados, insumos y sus resultados insumos para el análisis e interpretación de los fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud. Nos permite programar, monitorizar el cumplimiento de objetivos y metas,
así como realizar una evaluación objetiva de la situación sanitaria. Fran, si tú fueses el viceministro de Salud Pública y ves que una determinada región, el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha elevado respecto al año anterior, ¿qué podrías o qué te preguntarías? ¿Y qué es lo que te haría, y qué es lo que harías a continuación? Algunos quería indicadores acerca, no sé, podría ser por ejemplo lactancia materna. Ojo, estamos hablando de 5 años. Estoy de acuerdo contigo que la lactancia materna es importante. ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia materna? Hasta los 2 años. Bueno, ¿cuáles serían tus medidas? Perfecto, ya estás interviniendo en la primera. ¿Y qué más? ¿Qué va de la mano con la desnutrición? Y eso sí es día a día. Ya, yo les entiendo que de repente gestión y esas cosas tal vez no lo puedan hablar, pero la desnutrición sí lo manejan ustedes, tal vez mucho mejor que yo. ¿Qué está de la mano con la desnutrición? Combatir la anemia. ¿Cómo combato la anemia? Primero con el aporte nutricional y luego con los suplementos. ¿Qué haré como viceministro de Salud Pública? Perfecto. Daré más. ¿Qué es lo que reparten? Chispitas. Más chispitas. A esa determinada región, un lote de 1 tonelada de chispitas. Así cosas son cosas tal vez sencillas, pero obviamente ya son más complicadas cuando se llegan a operativizar ahí a nivel de los decisores, ¿no? Pero más o menos ese es el ejemplo. ¿Por qué también es importante? Porque constituye una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones en todos los niveles de gestión. Si tú tuvieses en tu región, a la zona donde vas a ir, un gran porcentaje de pacientes con tuberculosis, todavía MDR digo, y eres el jefe obviamente del centro de salud, porque no todos ustedes van a ir a postas, ¿eh? Algunos de ustedes van a llegar a centros de salud, o los centros de salud se lo van a jalar. Eso sucede. No, eso sucede. Llegan ustedes a una posta, pero por necesidad de servicio a veces los llevan. Y ustedes por tener más actividad van a preferir ir a un centro. ¿Qué medidas podrías tomar como jefe del centro de salud? Y se te ha presentado 5 casos de tuberculosis MDR. Primero ubico dónde están los pacientes. Luego empiezo a los familiares la terapia de profilaxis. Y empiezo a encontrarles sobre la tuberculosis, cuáles son los que tienen y cómo ven que familiares y el tratamiento de su esquema especial para los pacientes. Muy bien, Carlos. Luis, tú eres el jefe de la microred. Él es el jefe del centro, pero tú eres el jefe de la microred. Ya sabes, escuchaste qué hizo él. ¿Tú qué harías? Eres jefe de la microred. Como hay casos de tuberculosis MDR, procuro que en esa posta haya todos los antibióticos necesarios para tratar las dosis completas. Suficiente, excelente. Tú ya no eres jefe de microred, eres jefe de la red. ¿Qué haces? Empezando cuántos los niveles de decisiones, y ahí bien claro dice, ¿no? Fundamental para tomar decisiones, de acuerdo al nivel en donde estén. Tú eres jefe de la red. Lo llamas a Carlos y lo llamas a Luis, y ellos te dicen qué es lo que vas a hacer. ¿Tú qué harías? Recoges obviamente las opiniones de ellos y él solicita, porque obviamente te va a solicitar a ti.
Claro, te está solicitando. Va a gestionar. Tú, obviamente, de acuerdo, seguirás los canales. Así es. ¿Y qué más? De repente llamas a las otras microredes y las pones en alerta y les dices, bueno, en esta red, y redistribuyes tu personal. O vas redistribuyendo. Cosas así. Entonces, los indicadores nos ayudan a tomar decisiones en el nivel en el que estemos. ¿Ya? Otra utilidad e importancia es que estimula el fortalecimiento de las capacidades analíticas en los equipos de salud. Eso no hay vuelta que dar, porque en este momento, en solo 3 minutos, ustedes han sido capaces de analizar una situación y ponerse en la situación y decir qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y eso que es una simulación. Me alegra mucho porque se supone que cuando estén ya en la situación van a tomar mejores decisiones incluso de las que han comentado ahora, dependiendo de la situación que les toque vivir. Y por último, en este contexto, los indicadores de salud son herramientas básicas para la gestión en salud. Desde hace 2 años, desde que empezó el gobierno, ¿ustedes qué opinión tienen respecto al sector salud? ¿Cuántos ministros han pasado en el sector? Vamos a revisar algunos indicadores de salud. Esta es la tasa bruta de mortalidad por 1000 personas. Expresa el número de fallecimientos por cada 1000 habitantes. Miren cómo hemos aumentado desde el 2005 hasta el 2017. O sea, se mueren más por 1000. ¿Cuántos se mueren por 1000? 5 personas por cada 1000 habitantes. ¿Y eso está bien o no? ¿Sí? ¿Nuestra esperanza de vida ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado. ¿Cuánto está nuestra esperanza de vida actualmente? 74, claro, casi llegando a los 75 años. Hace 10 años no era así. Estábamos por debajo de los 70 años. ¿Y cómo está nuestra pirámide poblacional? ¿Cómo? Invertida. Nuestra pirámide antes era así, ¿no? Si me dices invertida, es así. No, está así, ¿no? Así es, está como una especie de rombo. Pero todavía así, ¿no? No se cierra. Si fuésemos un país europeo, estaríamos así. ¿Así? ¿Estaríamos así? No, ahí sí estaríamos así, ¿no? Así, totalmente invertida. Pero obviamente se va ensanchando va cambiando nuestra pirámide, ¿no? Tasa de mortalidad infantil. En el 2006 teníamos 22.41 y ahora, el 2017, el año pasado, 16.79. Algo engañoso, diría yo, ¿no? Porque yo no confío mucho en estos datos, a pesar que son del INEI, son fuentes oficiales, obviamente, son fuentes oficiales, pero ya les va a tocar a ustedes vivir la realidad, van a decir, no van a confiar en muchos indicadores de los cuales salen a pantalla o salen publicados y la realidad es otra. Y más adelante vamos a ver qué tan importante es tener los datos para crear los indicadores. Si yo registro mal los datos, al final van a ser mal los indicadores. Entonces el indicador no es hacer un indicador por hacer. Se tiene que tener en cuenta cada característica de cómo voy a recoger los datos, cómo voy a registrar los datos para que al final mi indicador realmente me indique lo que quiero medir. La tasa bruta de natalidad, ejemplo que puso nuestra colega. En el 2005 teníamos 22.16 y ahora 17.97. Mide el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Sin embargo, esto es variable, ¿no? En las regiones más pobres, la tasa de natalidad es más alta que en las regiones menos pobres. Tienen 7, 8 hijos. ¿A dónde van a ir ustedes? Esa es la característica. 6, 7, si no es más. Y los que se quedan acá van a ver que la tasa de natalidad es menos.
Hay países en los que subvencionan a la persona para que tengan hijos. Tasa global de fecundidad. Es el promedio estimado de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva. A pesar de que la tasa de natalidad en algunas regiones se ha incrementado de forma global, la tasa global de fecundidad ha disminuido. Ahora, ustedes tienen conocimiento de que ha habido una extensión o una proliferación, si podríamos llamarlo así, de centros como Concebir. Y si no sé, ¿a alguien de ustedes les interesa hacer la especialidad de ginecología? ¿A alguien de ustedes le gustaría ser ginecólogo? Nadie. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno de acá? Frank, ¿qué especialidad quisiera? Nefrología. Está bien. ¿Por qué nefro? ¿Te gusta? No, te estás apuntando bien. Nuestra población cada vez tenemos más, por ejemplo, enfermos renales. Ahorita es un boom los centros de hemodiálisis. Y si tú pones un centro de hemodiálisis, vas a tener un edificio como estos. Así que, por ahí, buena carrera, buena especialidad. Tú, Gia, ¿qué especialidad quisieras hacer? Gia eres. Diana y Ani, Gia, Ani. ¿Cómo? ¿Qué especialidad? Gastro. También. ¿Te gusta gastro? Carlos. Emergencia. Va a ser promedio, pero es bonito. Es una de las carreras más bonitas, una de las especialidades más bonitas es medicina interna, que es prácticamente la esencia del médico, ¿no? Pero es la de las más que las justas. Eso depende también de los médicos, pero en promedio es así, ¿no? Cirugía plástica, ¿quién quisiera hacer cirujano plástico? Cirujano. Típico, ¿no? El ejemplo, calorías. Especialidad. ¿Cuál es tu nombre, colega? Ajá. Alejandra, ¿tú qué especialidad quisieras? Pediatría. Bonito también. Éxitos. Van a presentarse, me imagino, el próximo año. ¿También se van a preparar? ¿Sí? ¿Todos se van a preparar? ¿Qué? Yo siempre me he preguntado eso. Cuando yo estaba en el pregrado, al final, yo hice un año de emergencia porque me gustaba. Y lo dejé porque al final quiso tener una vida menos complicada. Y mucho influye esas cosas, ¿no? La familia, motivos tal vez económicos que puedan tener, pero ahora hay bastantes academias para preparación. COEXMEDI también creo prepara para la residencia, ¿no? Bien, pues siempre de todas maneras es necesario asegurarse. Si ustedes consideran de que necesitan una preparación, también, si es que llegan a eso, aprovechen al máximo. Hay muchos mitos y leyendas sobre los indicadores, ¿no? Más que mitos y leyendas, yo diría excusas como para decir, no, que no es necesario utilizar indicadores, o para qué utilizo, ¿qué estará hablando el doctor, ¿no? El día de hoy no nos interesa esos temas, nunca lo vamos a ver. Es falso, ¿no? Y uno de esos mitos y leyendas o de las cosas que se dice es justamente esto. No tenemos tiempo de andar mirando numeritos. Cuando mirar esos numeritos a veces puede significar el éxito de algo. No perdemos tiempo en construir un indicador si no está construido, en medirlo y en tomar decisiones en base a los resultados. Otro de los mitos es, los resultados están a la vista, no hace falta tener indicadores. Pero la vista es muy subjetiva. De repente para mí el resultado significa una cosa distinta para ti. Si no ponemos un estándar, como les he dicho que siempre hay que comparar con algo,
la vista queda en subjetividades. El hecho de tener un indicador ya no es subjetivo, se hace objetivo. Y otro mito es complicado, no tenemos personal especializado ni tiempo para capacitarlo. Y esto es muy frecuente. Creen que es difícil. Muchos de los indicadores ya están definidos, ya tienen la manera en cómo extraer los datos. Y si ustedes quieren crear alguno, también hay una metodología para crear. No es complicado. Vamos a ver ahí más adelante cómo se hacen así de forma rápida o cómo se podría estructurar un indicador. Ya entrando un poco al tema, hemos visto ya, primero de forma general hemos visto qué es un indicador, luego hemos entrado un poco a los indicadores de salud, ya vamos a entrar en el tema en sí, como ustedes van a ser jefes de su establecimiento, de todas maneras van a hacer gestión, ¿no? Van a hacer gestión. Y para que haga una adecuada gestión necesitan indicadores de gestión. Los indicadores de gestión no son solo números, es una información valiosa acerca del avance en el logro y el cumplimiento de los objetivos conforme las metas asignadas. Por ejemplo, yo le digo a ver, ¿a quién me faltó preguntar? ¿Tu nombre, colega? ¿Onicia? No te escucho bien, ¿no? ¿Fuerte? Onice. Ah, Onice. Que si tú tienes en tu establecimiento de salud que tener una cobertura de vacunación de la pentavalente para un determinado, para este año en que vas a ir, tienes que llegar al 95%. Y a mitad de año estás en 35% de tu cobertura. ¿Tendrías que tomar alguna decisión? ¿Tendrías que implementar algo? ¿Alguna medida? ¿Sí? ¿No harías nada? Ajá. Ya, primero analices la situación. ¿Y qué podrías implementar de acuerdo a la situación? Un barrido, por ejemplo. Campañas en determinados días. ¿Qué sé yo? Si, por ejemplo, tienes ahí en tu establecimiento de salud que la cobertura de evaluaciones de niños de CRET está por debajo de lo que te exige tu microred o tu red, ¿tendrías que implementar alguna medida? O por ejemplo para el tamizaje de cuello, de cáncer de cuello uterino en su establecimiento de salud, si está bajo, ¿tendrían que tomar alguna decisión? ¿Sí? ¿No? Mira, al inicio de la exposición les dije que muchas personas coincidían en que era importante medir, porque obviamente lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Mario Bunge menciona esto, ¿no? La mayor parte de los hechos son inobservables, por lo que hay que inventar indicadores, lo mismo que vamos diciendo. Pero en el ejemplo que les puse hace un momento, que un resultado para mí, a mis ojos, puede significar algo, y para ustedes puede significar otra cosa, y obviamente va a ser subjetivo, necesito que un indicador tenga ciertas características para que realmente se denomine un indicador como tal. Por lo tanto, esas características que algunos autores dicen que tienen que ser 20, tienen que reunir 20 características, algunos definen que solamente 4 o 5 características, las características principales que debe de tener un indicador son las que a continuación vamos a ver. Primero, el indicador tiene que ser accesible, es decir, tiene que ser fácil de identificar
y fácil de recopilar. ¿Recopilar qué? Los datos para poder crear ese indicador. Muchos de los indicadores que tiene el Ministerio de Salud son de difícil accesibilidad. ¿Por qué? Porque no se ha tenido en cuenta que tan importante como recoger los datos es registrar los datos. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando ustedes, porque van a llenar certificados de defunción, algunos más que otros, ustedes saben que la parte de abajo, ¿tienen idea más o menos de cómo es un certificado de defunción? ¿No? Sería bueno que antes de que vayan a su serum, vean eso, porque les va a tocar llenar. Abajo tiene 3 partes importantes, que son la causa principal de muerte. De hecho, lo han visto en el internado, ¿no? Y si ustedes registran inadecuadamente, incluso tiene la forma en cómo llenar, qué diagnóstico llenar, qué diagnóstico va primero. Si ustedes lo llenan al revés, ese papel sirve para recopilar información. Y si ustedes consideran una patología A como primer diagnóstico, como causa principal de muerte, ¿tienen más o menos idea de cómo afecta al final la morbilidad o las causas de mortalidad de una determinada población si yo lleno mal este certificado de defunción? Ustedes a veces no se ve el impacto de eso. En los hospitales, por ejemplo, en los hospitales, el 2 de mayo, en el hospital Loaiza, tampoco les interesa. Llenan por llenar. Y al final, cuando sale su perfil epidemiológico, sus 10 principales causas de muerte, salen totalmente distorsionados. ¿Por qué? Porque el indicador yo lo estoy sacando de la fuente primaria de datos, que es el certificado de defunción. Y si yo no he capacitado, si yo no he enseñado a las personas a llenar adecuadamente el certificado de defunción, los resultados van a salir distintos. Una segunda característica es que tienen que ser sensibles. O sea, que permitan recoger y estimar variaciones de aquello que son referentes. Sensibles quieren justamente decir esto, que permita identificar variaciones en cuanto a un resultado de un determinado indicador. La cuarta característica es que tienen que ser pertinentes. El indicador tiene que ser para lo que se desea medir. Tiene que ser justificado, tiene que ser adecuado, ¿no? Eso significa que sea pertinente. La quinta característica, o la cuarta, perdón, es de que sean fiables, es decir, que sean confiables, o sea, que pueda confiar en lo que está midiendo. Y ya les puse el ejemplo del, por ejemplo, porcentaje o causas, 10 primeras causas de mortalidad. Que informe con fidelidad de las condiciones de los datos que se recogen. Un claro ejemplo, lo de los certificados de defunción. Que sean precisos, es decir, que midan lo que realmente se tiene que estimar o medir. Unívocos. Tienen que definirse exclusiones en lo que se mida. Es decir, tienen que identificarse aquellas cosas que no entrarían dentro de la construcción del indicador. ¿No? ¿Cuándo no considero a este dato para que entre de repente en la consideración de estimar el indicador? O sea, tengo que identificar cuáles serían las exclusiones. Y por último, que sean objetivos, que no tengan ambigüedad en su interpretación, que para mí no significan una cosa distinto para la otra persona. Hay muchas más características, pero estas son tal vez las más importantes. ¿Cuáles son las clases de indicadores? Igual que muchas características, también hay una manera distinta de clasificar los indicadores. Una manera de clasificar es en cuanto a 2 características, que son la eficiencia y la eficacia. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Ahí está,
Si de repente ustedes lo pueden decir de otra manera, sería excelente. Frank, ¿qué es para ti ser eficiente? Con tus palabras. Hacer algo bien en un tiempo ¿Más corto? Ya. ¿Qué es eficiente? ¿Qué eficiente eres? ¿Nunca te han dicho? Nunca. ¿Qué idea tienes de eficiencia? Es llegar a una meta o llegar a un objetivo, pero con pocos recursos o con los recursos necesarios. Ajá. En cambio, eficaz no es eficaz. ¿Eso es eficaz o eficiente? Eficiencia es en base a los recursos, también eficaz en base a resultados. Ya, muy bien. ¿Y eficaz, Luis? ¿Qué es eficacia? ¿Te han dicho que eres eficaz o no? ¿Te consideras que eres eficaz o te consideras que eres eficiente? O las dos cosas de repente, ¿no? Depende de la situación. Ah, ya, depende de la situación. Eficaz es como el número de veces en que haces algo bien, Ya. y tu número, como número de aciertos. Eficacia, en pocas palabras, es llegar a hacer lo que tienes que hacer. No importa nada, pero cumples con el objetivo. Eso es ser eficaz. Pero la eficiencia tiene algo más, que es con la menor cantidad de recursos. O sea, aprovechando al máximo tus recursos. ¿Uno puede ser eficaz sin ser eficiente? Por supuesto. ¿Uno puede ser eficiente sin ser eficaz? No, por supuesto. Yo no puedo ser eficiente sin ser eficaz, porque eficiencia es lograr la meta, pero con los menos recursos. Y si sumo las dos cosas, soy efectivo. Efectividad, ¿no? Efectividad, algunos consideran que es la eficiencia más la eficacia. Entonces, algunos indicadores de gestión tienen estas características, o sea, las agrupan así. Indicadores de eficiencia y indicadores de eficacia. Aquí en esta tabla están las diferencias entre eficiencia y eficacia, para que no se les olvide. Los indicadores de gestión en el sector salud, sería bueno que revisen esto, porque esto es un documento que fue elaborado en el 2013, pero todavía está vigente. Son indicadores de gestión y evaluación hospitalaria, pero hay muchos indicadores que pueden utilizar ustedes en el primer nivel de atención, a donde van a ir. Está ustedes colocan ahí en el googlean y ponen, y les va a salir este documento. Si desean, me pueden escribir al correo y yo se los paso también. Los indicadores de gestión en el sector salud son herramientas que permiten medir la administración de servicios o calcular el logro de sus objetivos sociales e institucionales. Y si hemos dicho hace un momento que los tipos de indicadores generalmente se dividen entre eficiencia y eficacia, o se pueden clasificar de acuerdo a su eficiencia y eficacia, en salud hay una clasificación bastante usada y se divide en tres aspectos: indicadores de estructura, de procesos y de resultados. ¿Quién definió eso? Avedis Donabedian, que es el padre de la calidad en salud. Y de hecho, más de una vez lo van a escuchar. Si esta es la primera vez que lo escuchan, yo les aseguro que en toda su vida profesional lo van a escuchar más de 100 veces, independientemente de la especialidad que hagan. Es el padre de la calidad. Él definió o clasificó a los indicadores en indicadores de estructura, procesos y resultados. ¿Pero qué quieren decir estos indicadores? ¿O cómo podríamos identificar a qué grupo pertenece o cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos? Vamos a ver. Los indicadores de estructura. Los indicadores de estructura son recursos con que se cuenta para brindar atención a los usuarios en respuesta a sus necesidades. Y estos son clasificados para
tener tanto indicadores de accesibilidad, indicadores de disponibilidad o indicadores de adecuación. Y ahí en los gráficos ven cuáles son los ejemplos de indicadores de estructura. En la posta médica, por ejemplo, ¿cuál sería un indicador de estructura? En su posta, en la posta donde van a ir. ¿El número de qué? El número de profesionales que tiene. El número de profesionales de salud que tienen es un indicador de estructura. ¿Qué otra cosa podría ser indicador de estructura? Recuerden que son recursos con los que se cuenta. ¿Qué otra cosa puede ser indicador de estructura? Si van a un centro, un 1-4. ¿Número de qué? ¿Número de servicios? Bueno, pero número de, por ejemplo, número de consultorios con lo que cuenta. Si está en un 2-1, en algún momento van a llegar a un hospital. ¿Cuál sería en el hospital un ejemplo de indicador de estructura? Número de camas con los que cuenta. Si está ya un hospital mucho de mayor complejidad, por ejemplo, número de ecógrafos, número de tomógrafos, número de etcétera, etcétera. Todo lo que sea recursos son indicadores de estructura. Indicadores de proceso. Ya saben, más o menos tienen idea de lo que es un proceso, ¿no? Es una secuencia de actividades, una secuencia de pasos que al final tienen un resultado. Estudia la mecánica operativa de las diversas funciones que debe cumplir el establecimiento de salud para la atención de los usuarios. Por ejemplo, indicadores de proceso son la intensidad de uso, la extensión de uso, la utilización, la productividad, el rendimiento y la calidad. Un ejemplo sencillo. Ustedes en su internado, de hecho, ¿qué han hecho? O han acompañado a sus residentes a la consulta ambulatoria, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes ven por hora? Pediatría, por ejemplo. Alejandra quiere ser pediatra, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienes idea que ve un pediatra por hora? ¿O cuántos consideras en todo caso tú que debería de ver? De acuerdo a tu criterio. Ya. Olvidémonos un poco de acuerdo al estándar, porque hay un estándar para eso. ¿En qué tiempo les gustaría que los atiendan a ustedes? ¿En qué tiempo? 20 minutos, muy bien, a ella le gusta 20, por ejemplo, Frank. ¿En qué tiempo te gustaría que te atienda? Porque uno, cuando va a alguien a visita, pues le gusta que lo escuchen, ¿no? Que lo examine. ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Ah, excelente. ¿Cuánto tiempo te gustaría? Primero te gustaría. 20 minutos. Eso es lo ideal, ¿no? Pero totalmente alejado. ¿Saben cuánto es el tiempo de consulta ambulatoria? ¿10? No, también muy poco. 15. Para hospitales de nivel 3, 15. Para hospitales de menor nivel, 12 minutos. Es decir, ven 5 pacientes por hora. ¿La consulta externa de cuántas horas es? Eso sí saben, ¿no? 4 horas. Entonces, en esas 4 horas, ¿cuántos pacientes ven? 20. Eso sería el rendimiento. ¿Cuánto me rinde mi médico? 20 pacientes en las 4 horas. 5 pacientes por hora. Eso es un indicador de proceso. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Qué proceso sería ahí? Consulta ambulatoria. ¿No? ¿Ya ves? Y por último, el grupo de los indicadores de resultado, que corresponde a los cambios producidos en la salud de las personas o de los propios servicios debido a las diversas intervenciones que brinda el establecimiento de salud. Por ejemplo, cobertura, aquí entra lo que hace rato definíamos, eficacia, eficiencia, efectividad, e indicadores de impacto. Típico ejemplo, las inmunizaciones. Es un indicador de cobertura. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de clasificaciones. Si lo queremos agrupar, indicadores de eficiencia y eficacia, o de mejor manera, clasificarlos dependiendo de esta diferenciación en indicadores de estructura, proceso y resultado.
Solamente para que tengan conocimiento, la elaboración de un indicador tiene que seguir esta secuencia, tienen que definir un objetivo general, definir cuál es el efecto que quieren conseguir, definir obviamente el indicador, o sea, darle el nombre al indicador, y luego tienen que operacionar al indicador. ¿Qué significa operacionalizar al indicador? Tienen que tener estas 4 características. El indicador, tiene que tener un valor final del indicador, criterios para asignar el valor y el procedimiento de la medición. Esto más o menos para que tengan idea, ¿ya? No es necesario que lo sepan, pero, o sea, que lo sepan sí o sí, sino para que tengan idea. Y ahora en la actualidad, casi todos los indicadores de salud, y eso sí lo pueden encontrar también ahí en internet, tienen una ficha, o deberían de tener una ficha, o todos los indicadores deben contar con una ficha técnica. Y esta ficha técnica tiene que tener todas estas características o todos estos campos, ¿no? Nombre del indicador, definición, objetivo, fórmula de cálculo, fuente de datos, periodicidad, interpretación y el estándar. En ese compendio que les he mostrado hace un momento, está definido así. Tienen su ficha, casi todos los indicadores, y esos son indicadores del Ministerio de Salud. Algunos me imagino que les va a gustar ir a establecimientos de salud. Algunos irán a establecimientos de las Fuerzas Armadas, algunos de las fuerzas policiales. Por eso es que nuestro país está así. Nuestro sistema de salud, ¿qué características tiene? A diferencia de otros países. Está fragmentado. ¿Qué significa fragmentado? Y les he mencionado hace un ratito, se dan cuenta que cuán difícil es tener un sistema único, y eso data de bastante tiempo, ¿no? El Ministerio de Salud es el ente rector y tiene a cargo todos los establecimientos de salud que pertenecen a la parte pública, es decir, al MINSA como tal. Pero también tiene otro sector, o también se tiene otro sector que es salud. ¿El salud pertenece al MINSA? ¿A qué ministerio pertenece de salud? Al Ministerio de Trabajo. ¿Y las fuerzas policiales? Al Ministerio del Interior. ¿Las policiales o los militares? ¿Y los militares? ¿Se dan cuenta que en nuestro sistema de salud a cuántos ministerios pertenece? ¿Cómo podría yo emitir una política pública si es que está de esa manera fragmentado? En algún momento ya a muchos ministros se les ocurrió unificar, y tal vez unificar los dos más grandes, que son el Salud y el MINSA, pero solamente se quedó en sueño, porque es bien difícil unificar. Cuando ya lleguen ustedes a ser especialistas, porque de hecho que lo van a hacer, van a dividir a diferentes subsectores. Algunos estarán en el Ministerio del Interior, otros pertenecerán a la Salud, otros al MINSA. Y se van a dar cuenta de las diferencias que existen en estos subsectores. Para el caso de indicadores, los indicadores en los diferentes subsectores tienen así definidas sus fichas, los indicadores. O sea, de hecho que hay avances, y en el tema de los indicadores, el Salud, por ejemplo, tiene igual su compendio, igual que el que les he mostrado, tiene su compendio de indicadores también definidos con sus fichas. El MINSA también. En las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tienen indicadores también propios, algunos propios, porque algunos son de obediencia sectorial. Y cuando digo obediencia sectorial, ¿qué quiere decir? Que Salud, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, tienen que hacer caso ¿a quién? Al MINSA, porque es el ente rector. Y desde ahora ustedes tienen que saber eso. No, que eso será en el MINSA y aquí en Salud, no. Si es una norma emitida por el Ministerio de Salud, es de casi obligatorio cumplimiento para todos los subsectores, porque es el ente rector, es la autoridad sanitaria nacional.
hoy en día se escucha pues diferentes cosas. No, yo soy de salud y no me afecta o no tengo por qué obedecer a las normas. No, es al revés. Ustedes los ubican a los colegas que puedan decir eso y un momentito, el ente rector es el Ministerio de Salud. Y hay que obedecer lo que diga el Ministerio de Salud. Este reglamento famoso que en los últimos 2 años ha sido muy manoseado, digo muy manoseado porque no sé qué opinión tienen ustedes al respecto de... Este es el reglamento de Serum, que si, como ustedes ven, se emitió el 97. Y a partir del 97 hasta el año 2015 más o menos hubo pocas modificaciones. Pero el año 2016 hubo una gran modificación. Que de hecho que les interesa a ustedes. Porque... ¿Por qué? A ver, eso sí lo saben, ¿no? Por el ENAM. El año 2016 fue modificada este decreto supremo que aprueba el reglamento, agregándole un inciso que decía que todo serumista debe rendir el examen del ENAM. Ese mismo año, a los 2 meses, lo modifican y dicen no solo tienen que rendir, sino que tienen que aprobar el examen del ENAM para que salgan al Serum. Pero el año 2017, por esta necesidad de servicios, quitan ese inciso, solo para el 2017. Y hace unas semanas atrás, nuevamente quitaron ese inciso, porque como valía solo para el 2017, el 2018 también no es requisito del ENAM. ¿Qué opinión tienen? Es una política, porque al final es una decisión política. ¿Usted sabe más o menos cuántos médicos salen al año? ¿De qué universidad son? ¿Tú de qué universidad eres? San Martín. ¿Cuántos fueron de tu promoción? 300. Luis. San Martín. También, de la misma promoción. Sí. Ah, son colegas. Frank. También. ¿Todos son San Martín? Carlos. ¿Tú? San Juan. ¿Y Katy? Científica. ¿Científica cuántos egresan? Este año 110. Ya. ¿Qué opinión les merece eso de quitar el ENAM? ¿Están de acuerdo ustedes o no? No dicen y agachan la cabeza, pero si dicen no, tienen que decirlo. No estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, no me parece adecuado para garantizar de que la población se quede sin médicos serumistas, porque hay necesidad de atender. Podría ser una respuesta válida, ¿no? Pero, ¿realmente será beneficioso para la población? ¿Un examen mide los conocimientos que ustedes tienen? ¿Qué opina? ¿El examen del residentado mide los conocimientos que tienen? No espero que les suceda a ustedes, pero yo he tenido colegas que han postulado 5 o 6 veces el residentado y en la universidad eran de los top. ¿Un examen mide los conocimientos realmente? Entonces, ya, porque les he dicho varias cosas un poco opuestas. ¿Qué opinión tienen de anular obligatoriedad de que aprueben el ENAM para que vayan al Serum? Katy, ¿tú sabías que ya no tienes que dar el ENAM? Mejor dicho, que no tienes que aprobar el ENAM para que puedas ir al Serum. Sí, porque no sé si cuántos días y aparte de ampliar la inscripción, creo que se mueve para lo que es proceso no detalles, Ajá. en un futuro va a ser necesario aprobar el examen. Ojo, que tiene vigencia solamente este año. Igual que el 2017 lo hicieron para el 2018.
los puntos que agarra dice es de que, bueno, eso sí, de que, bueno, lo que yo entendí es que ya instituciones se llenan de PAN no debería exámenes, ¿no? El mismo Ministerio de Salud. Pero bueno, se supone que el ENAM también está dando, o sea, una misma. Entonces, pero indica que va a ser directamente. Diana, ¿tú qué opinión tienes? ¿A ti te hubiese gustado dar el examen? ¿Te importaba dar el examen? ¿O has dado el examen? Ya, ¿y lo has aprobado? De hecho que sí. Pero este retiro de la obligatoriedad de que aprueben el examen, ¿estás de acuerdo o no? ¿Te reservas tu opinión? Cada uno puede tener una opinión distinta, ¿no? Pero, como les dije hace un momento, yo creo que un examen no mide las capacidades. Sin embargo, es una manera de ver, porque como les digo, ustedes van a enfrentarse ya al día a día cuando estén allá, ¿no? Y si de repente pueden sacar la máxima nota en el examen y sin embargo quedarse completamente helado frente a una emergencia que puedan atender. Entonces eso no significa realmente el hecho de que ustedes puedan responder en una determinada situación. Lo que no es correcto es de que se establezcan medidas como se establecieron en el 2016 y que al año siguiente las quiten y al año siguiente las vuelvan a quitar. O sea, eso no es. Si yo implemento una política, obviamente esa implementación obedece a un requerimiento, pero un requerimiento bien fundamentado. Si considero que el ENAM no es algún no lo debería haber implementado y no estar jugando o suspendiéndolo año tras año. Entonces, dentro de ese reglamento, ustedes tienen esas funciones, las siguientes actividades: preventivo-promocionales, asistenciales, educación para la salud, capacitación continua, investigación y elaboración de un plan integral de la salud local. Pero vean el segundo punto, que dice asistenciales, recuperativas o administrativas. Así que en esa parte de administrativas es en donde entra la parte de gestión. Y dentro de la parte de gestión, obviamente, están lo que hemos hablado de los indicadores, ¿no? Hay un portal que es Comunícate Serum, no sé si todos lo han visto, que es muy interesante. Hay bastantes cosas importantes que ustedes tienen que dar lectura antes de ir a su Serum. Ahí está el enlace, pueden entrar antes de ir para que vayan preparados. El CIS tiene también su portal. En el CIS tienen un segmento en donde corresponde al mundo IPRES, y dentro de este mundo IPRES hay un tema importante para ustedes, porque generalmente ustedes van a ir a poblaciones, los que van a ir a establecimientos del MINSA, a poblaciones que están cubiertas por el CIS. Y el CIS hace bastante tiempo ha implementado un mecanismo de pago que es el pago capitado, es decir, que se paga por cada persona o por cada prestación. Son 14 los indicadores de cápita. Estos son los últimos que fueron emitidos en el 2016. Son 14, ahí tienen ustedes los 14. Que año tras año salimos a algunas regiones totalmente desastrosas porque no llegan a cubrir o no llegan no llegan a la meta que se establece el CIS, considerando que el CIS tiene grandes problemas que ustedes de repente ya lo han escuchado. Pero van a estar constantemente hablando de estos indicadores, y sería bueno que ingresen a este portal, ahí tienen nuevamente la dirección, y vean qué quiere decir cada indicador, y ahí van a ver todo lo que les he dicho, las fichas, los estándares y todo, ¿no? Son 14, dependiendo del grupo etario, y sería bueno que los revisen. Solamente para finalizar esta parte que es de indicadores, que ya saben, se tiene que medir y medir y medir para mejorar algo.